Muy buenos días, Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por esta mañana, que aunque calurosa, a estos días han sido bastante calurosos, pero gracias a Dios que estamos vivos todavía, ¿verdad? Damos gracias a Dios por todo, Él tiene control de todo. Vamos a comenzar, recordamos que en esta mañana pues estamos reiniciando el estudio bíblico, la escuela dominical. O sea, vamos a continuar con el servicio a la misma hora, a las 10 de la mañana, y después del servicio entonces tenemos la escuela dominical, la estamos reiniciando para así estudiar la palabra. Hoy va a ser es el primer día, entonces no vamos a tener mucho tiempo en la escuela dominical en este día, pero como es introducción en esta mañana, después del servicio, entonces vamos a durar menos tiempo. Así que oremos para que el Señor pues nos dirija y nos guíe en esta mañana en el tiempo de alabanzas, como parte de la adoración, en tiempo del estudio de la palabra. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana, muchas gracias te damos por la bendición que tenemos cada domingo, cada semana, de reunirnos, y así como los miércoles, para así honrar tu nombre con nuestras alabanzas, con el estudio de tu palabra, Señor, y también con las oraciones. Dirígenos, Señor, te rogamos por los hermanos, las hermanas, te rogamos por los niños, para que tú les traigas y que con bien, y también te rogamos por cada uno de aquellos que están reuniéndose en otras congregaciones. Bendíceles, dirígeles, guíales, y que podamos ser edificados con tu palabra y que tu nombre sea ensalzado en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar cantando el himno 528. Eso es Siervos de Jesús. Siervos de Jesús. Busquemos en nuestro escenario el himno 528. 5, 2, 8.
sin ver. Bueno, yo admiro a Landy que Landy puede tocar sin ver al director. A mí me es difícil tocar el piano sin poder ver al director. Pero gracias a Dios que pudimos salir adelante. Bien, en esta mañana vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, versículo 12, San Juan capítulo 12, versículos 20 a 26. San Juan capítulo 12, versículos 20 a 26. San Juan capítulo 12, versículos 20 a 26. Vamos a leerlo todos juntos. San Juan 12, versículos 20 a 26. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bien, nosotros vemos que hoy día, especialmente durante las campañas electorales, hay muchos que siguen a hombres porque les prometen, están los que siguen en las caravanas y que hacen todas las actividades necesarias de su comunidad para que ese candidato gane, porque él es un seguidor, pero es que tiene un beneficio, tiene algo. Ahora nosotros vemos que el Señor aquí vemos que hay unas personas que quieren ver a Jesús. Y vemos aquí que algunas veces nosotros como cristianos queremos conocer a Jesús y conocimos a Jesús, queremos servir a Jesús, pero no queremos seguirle. Queremos ser salvos, queremos tener vida eterna, pero no queremos seguirle. Aquí el Señor nos dice que si al Señor Jesucristo sirves, a Él le sigues. A quien le sirves, a Él le sigues. En el Antiguo Testamento, esta palabra servir implicaba dedicación, implicaba consagración, implicaba entrega completa. Y se hablaba de ir en pos de Dios o en pos de los dioses. Tras Dios o tras los dioses, con Dios o con los dioses, sirviéndole a Dios o sirviéndole a los dioses. Entonces, cuando se hablaba de seguir a alguien, era, como dice la palabra de Dios, andarán dos juntos, dicen Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, antes de nosotros andar con Jesús, se supone que nos pusimos de acuerdo para obedecerle y seguir según lo que Él nos diga. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros hicimos es lo que están haciendo estos griegos aquí, que dice la palabra del Señor. Así que vamos a orar. Señor, gracias. Por favor, dirígenos y guíenos, danos entendimiento. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si al Señor Jesucristo le sirves, a Él le sigues. O sea, para poder nosotros servir a Jesucristo, tenemos que seguir. Y cuando habla de seguir, está hablando de acompañar, de ir con.
Y esta palabra implica discípulo, ir con Jesucristo como su discípulo y Jesucristo como su maestro. Pero esta palabra de siervo, la de siervo, implica servicio, implica esclavitud, implica pertenencia. Le pertenecemos al Señor. Pero vamos a ver lo que nos dice este texto, nos narra acerca de estos griegos que fueron a ver a Jesús. Dice, lo primero que, quien desea seguir a Jesús, lo primero que hace es lo que hicieron estos hombres, estos griegos, que no eran judíos. Sin embargo, ellos estaban haciendo algo. Mira el versículo 20. San Juan 12:20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ellos fueron a adorar al Señor, a Dios, a Jehová, adorar al Señor como tradición de los judíos. Ellos fueron a adorarle. Ellos estaban buscando al Señor. Ellos estaban tras la verdad. Ellos querían conocer al Señor, al Padre, y estaban adorándole, pero ellos sabían que había algo más, había algo que les faltaba, que ellos no tenían. Como todo judío, como los judíos hacían, ellos iban y adoraban y venían de los pueblos, de las otras naciones, los descendientes de los judíos, y venían, pero esos eran griegos que también habían oído la palabra del Señor del Antiguo Testamento. Ellos conocían, habían conocido de Dios el Padre, pero no conocían los pormenores, cómo podían ser salvos. Dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar. Lo primero que vemos aquí es que una persona, quien desea seguir a Jesús, debe adorar a Dios, adorar al Padre y querer conocer a Jesucristo. Ellos querían conocer. Y dice el versículo, vemos aquí, por ejemplo, que en tiempo cuando el apóstol Pablo, Timoteo, dice que el papá de Timoteo era un griego, no era judío. Y el papá, la mamá y la abuela de Timoteo fueron Loida y Eunice, fueron las que criaron y le enseñaron la palabra a Timoteo. Y en una ocasión, cuando él fue con Pablo, ellos dijeron, los judíos dijeron que él no podía entrar, Timoteo, porque era hijo de griego. Pero Timoteo había sido circuncidado según la costumbre de los judíos. O sea que él podía entrar, aunque su papá era griego, pero su mamá y su abuela eran judías, y él también había sido circuncidado. Significa que vemos que a través de la Biblia nosotros vemos, y en el Nuevo Testamento, que muchos otros griegos también fueron a adorar a Dios y se encontraron con el Señor Jesucristo. Vemos nosotros, por ejemplo, vamos a ver en Primero de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 8, primer libro de los Reyes, capítulo 8. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 41 a 43. Primero de Reyes 8, versículo 41 a 43. Dice así desde el 41 hasta el 43 de Primero de Reyes 8. Asimismo, esas eran leyes que Dios dio en cuanto a los extranjeros. Asimismo, el extranjero que no es de mi pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, a causa del nombre de Dios, dice, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que su nombre es invocado sobre esta casa.
Nosotros vemos entonces que ellos tenían la oportunidad, y cuando estaban clamando al Señor, que los extranjeros también tuvieran la oportunidad de oír la palabra del Señor. Los extranjeros pudieran conocer a Dios. Y el templo fue edificado también para que ellos pudieran venir a adorar a Dios. Inclusive había una área donde los extranjeros podían ir. Bien, los jovencitos, las jovencitas se van a quedar acá, en la parte del servicio. Y los pequeñines, ahí Roxy, entonces se lleva a pequeñita. Pero si ella puede permanecer aquí, si quiere, mejor que se quede. Porque nuestro deseo, nuestra intención es que los niños aprendan a estar en el templo durante el servicio. Porque muchas veces se están olvidando, ya después que lo traen, a veces a los 12 años, ya no quieren. Entonces hay que acostumbrarlos de que ellos también, como familia, debemos estar en la casa de Dios. Ahora, si son muy pequeñitos y no pueden entender y que va a durar mucho tiempo, pues entonces ahí ya es diferente. Y luego del servicio tenemos la escuela dominical, y ahí entonces nos separamos por grupo. Pero vamos a hablar de eso cuando termine la predicación. Entonces nosotros vemos aquí que ellos venían a adorar, ellos tenían establecido, habían rogado al Señor que los extranjeros también tuvieran la oportunidad, porque el propósito de Dios no fue salvar a los judíos nada más. De hecho, Abraham era de los caldeos, eran de los idólatras, y él los llamó para que fuera a través de esa familia, ellos entonces el evangelio llegara, o el reino de Dios se extendiera. Entonces nosotros vemos que el Señor dice que en Hechos 8:27 habla de que otros griegos oyeron la palabra y creyeron, porque el evangelio es para todos. Y dice el apóstol Pablo, dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al judío y al griego, o sea, a toda persona. Porque dice el Señor que en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice que amó al mundo, está hablando que amó a las personas, a todas las personas. Por lo tanto, el propósito de Dios es la salvación de cada persona. Muchos griegos dicen que fueron temerosos de Dios, creyeron en Él. Ellos eran temerosos de Dios antes de conocer a Jesucristo. Cuando oyeron la predicación de la palabra de Dios, entonces creyeron en el enviado, en el Mesías, en Jesucristo, y fueron salvos. Entonces, vemos lo primero es que debe adorar a Dios. Una persona que quiere servir a Dios, seguir a Dios, debe adorarle, debe buscarle. Ahora, dice el Señor Jesucristo que es a través de Él que una persona puede ser salva. Pero el deseo es adorar a Dios, buscar a Dios, temor de Dios, deseo de conocer a Dios. Entonces estos griegos se dieron cuenta que era necesario conocer a Jesucristo. Dice el versículo 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esta palabra ver implica de mirar con los ojos físicamente, pero también implica el conocer. Entonces, el propósito, conocer al Señor Jesucristo. Ellos querían, y como querían, rogaron a Felipe que les permitiera, que le llevara para conocer al Señor Jesucristo. Una persona que quiere servir al Señor Jesucristo, que quiere seguir al Señor Jesucristo, es necesario que le conozca, que desee conocerle y le conozca. Entonces nosotros vemos que en el versículo 21 dice, quisiéramos ver a Jesús, quisiéramos conocer a Jesús. Entonces vemos que aquí esta palabra de ver es mirar, saber
saber, entender y conocer en este caso particular. ¿Por qué querían verlo? Bueno, Juan el Bautista había dicho, he aquí, él dice en San Juan capítulo 3, 2, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros vemos que aquí cuando vienen estos hombres, vienen donde Felipe. Y Felipe entonces va donde Andrés y los lleva, va donde Andrés y ambos van allá donde el Señor Jesucristo para decirle lo que deseaban estos griegos. Y nosotros vemos que ellos fueron el medio que ellos, los griegos, utilizaron para que les guiara a Jesucristo. Así también nosotros, como creyentes en Cristo, como siervos de Dios, como sirvientes del Señor, como esclavos del Señor, como dedicados al Señor, debemos llevar el mensaje de Jesucristo. Debemos llevar a la persona a conocer a Jesucristo, para que conozcan realmente y puedan servirle y puedan seguirle. Hay personas que quieren seguir, pero desde que saben qué tienen que hacer, deciden no hacerlo. Espérate. Y piensan que tengo que dejar tal cosa, que no puedo hacer aquello. No, Dios no le habla de deja eso. Lo que dice que es que venga Jesucristo y el Señor obrará en su vida para que deje todo aquello. Pero tiene que estar dispuesto a dejar todo aquello. Estos griegos quisieron conocer al Señor Jesucristo y rogaron a Felipe para conocerle. Vemos entonces que no solamente es buscar adorar al Señor, tratar de adorar a Dios, sino el conocer a Jesucristo, porque Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. La única manera para poder adorar al Padre es por medio del Hijo. Y dice el Señor, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Entonces Jesucristo es el medio. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces vemos que aunque ellos adoraban y venían cada año a Jerusalén a adorar en las fiestas de las Pascuas, de los tabernáculos, y ellos iban a adorar, ellos sabían que no habían logrado alcanzar esa satisfacción. No, es su necesidad no había sido satisfecha. Y entonces conocieron por la misma palabra hablar de Jesús, y por la misma gente oyeron hablar de Jesús. Pues yo quiero conocerlo. ¿Ustedes recuerdan a alguien más también que quiso conocer a Jesús? ¿Ustedes recuerdan? Que quería ver a Jesús. Zaqueo. Zaqueo era un hombre pequeñito y había tanta gente, una multitud tan inmensa que él no alcanzaba y brincaba, saltaba, me imagino yo, pero no podía ver a Jesús. Quería ver al Señor Jesucristo, pero no podía por su tamaño. Sin embargo, y por la multitud, sin embargo, se subió a un árbol sicómoro alto para poder ver a Jesús. Él hizo todo el esfuerzo posible para conocer a Jesús, porque no era simplemente verlo, era conocerlo. Entonces vemos nosotros que es necesario que una persona que quiere servir al Señor, que quiere seguir al Señor, es necesario que esa persona conozca al Señor Jesucristo, lo conozca, lo reciba como su Señor. Juan el Bautista nos habló. Juan también, vemos nosotros que Juan el Bautista a sus discípulos le dijo que siguieran a Jesús. También él dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, es él de quien yo hablé. Y dice también, vemos nosotros que ellos estaban buscando al Señor, porque esta es la voluntad del Padre, que el que le ve y cree en él tenga vida eterna. Miren San Juan 6:40. San Juan 6:40. Vamos a ver Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 40. San Juan, capítulo 6, versículo 40. Dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Entonces, ¿por qué es necesario que una persona conozca a Jesús, vea a Jesús? Bueno, porque es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que una persona vea a Jesús, crea en Jesús, y entonces el Señor, el Padre, le dé vida eterna y luego le haga resucitar después de la resurrección. Entonces, por esa razón, una persona es necesaria para poder verdaderamente adorar al Señor, para poder seguir al Señor. Es necesario que le conozca, porque no andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Tiene que conocerle. Vemos los magos también, dice que vinieron ¿a qué? A adorarle, a adorar al Mesías, a adorar al que iban a nacer, adorar a aquel. Ellos adoraban al Padre, pero ahora ellos vinieron para adorar al Hijo, porque saben que por medio del Hijo están adorando al Padre. Y vimos en Mateo 12, ¿por qué es necesario conocer a Jesús? Ver y conocer a Jesús. Ver y conocer implica creer en Él. En San Juan, en Mateo 12, Mateo capítulo 12, versículos 19 a 21. Mateo 12, versículo 19 a 21 dice: no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles, también los gentiles. Está hablando que no solamente los judíos, sino también los extranjeros, los gentiles, y en este caso los griegos. Por eso vinieron a Jesús, porque ellos sabían que tenían, Dios le había dado la oportunidad. Entonces nosotros vemos que estos siervos del Señor, Felipe, los siervos de Jesucristo, le guían. Los siervos de Jesucristo tenemos que guiar a las personas a conocer a Cristo. Somos los llamados como Felipe y Andrés, que fueron a llevarle, a presentarle al Señor Jesucristo. Ahora, nosotros vemos que el Señor Jesucristo tenía que morir. Mira el versículo en San Juan 12. Seguimos en San Juan capítulo 12, versículo 22. Ahora el 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea glorificado para que sean salvos. En la persona puede ir a conocer a Jesús, pero tiene que reconocer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que Él fue glorificado, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y ha sido glorificado, está en la presencia del Señor. Tiene que creer. Por eso dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces es necesario creer que Jesucristo fue resucitado por el Padre. El Señor también le dice, vemos aquí en el versículo 23, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, o sea recibido. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces es necesario, así como el trigo muere, era necesario que Jesucristo muriera para llevar mucho fruto. ¿Cuál es el fruto? Los salvados. Usted y yo, que hemos sido salvados. Que nosotros decidimos seguir a Cristo, pero tuvo el deseo de adorar al Señor, de buscar al Señor, pero fuimos a conocer a Jesucristo, nos llevaron a conocer a Jesucristo, y entonces reconocimos que Él había muerto por nuestros pecados, creímos en Él, y por eso entonces ahora era necesario que Él muriera en la cruz, y nosotros creímos. ¿Cuál es el fruto? Hebreos 2, vamos a ver el fruto, Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10. Hebreos capítulo 2, Hebreos 2, versículos 9 y 10. 9 y 10. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, crucificado, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era necesario que Cristo muriera, sufriera, padeciera para salvar a muchos, a todo aquel que cree. Por eso por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces nos está hablando que ya no es para nosotros vivir como querramos. Si digo que yo sirvo a Cristo, creo en Cristo, conozco a Cristo, sirvo a Cristo, debo de seguir a Jesucristo. El que sigue a Cristo debe servirle. El que dice que sirve a Cristo debe seguirle. Y seguirle es acompañarlo, andar con. Entonces, vemos que en segundo lugar, quien desea seguir a Jesús, a Jesucristo, debe amar a Jesucristo más que a su vida. Cuando dice en muchas ocasiones el Señor Jesucristo dice, el que no aborreciere padre o madre o hijo, más aborreciere, no heredará el reino de los cielos, no. Pero Él está diciendo al que no ama a Jesucristo más que a padre, más que a madre, más que a hijo, no puede ser salvo. Y mira aquí, dice el versículo 25, San Juan 12, 25. El versículo 25 de San Juan 12 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que ama los deleites de este mundo, las cosas de este mundo, más que a Cristo, dice que entonces perecerá. Perderá esa vida, disfrutará de la vida física y momentos de placer y hará aquello y prosperidad y tengo todo esto, pero perderá su vida, su alma se perderá. Y dice el Señor, ¿de qué aprovecha el hombre que granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Que ganare todo el mundo y perdiere su alma. Entonces tenemos que estar dispuestos a nosotros vivir para Cristo. Nosotros a dar nuestra vida, entregar nuestra vida a Jesucristo. Hay personas que no quieren aceptar a Cristo porque dicen que voy a dejar aquello, no voy a poder hacer aquello, lo otro, y esta vida que yo tengo. Pero ellos están decidiendo amar su vida, amar las cosas del mundo. Y entonces, al rechazar a Jesucristo, están haciendo que su alma se pierda, que se pierda su alma. Entonces, el que desea seguir a Jesucristo debe amar a Jesucristo más que a su vida, como dice. Mire Mateo 16, 25. ¿Qué dice? Mateo 16, 25. Mateo 16, 25. Mateo capítulo 16, versículo 25. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera disfrutar su vida y andar en su vida y no, dice, la perderá su alma. Ahora dice, y todo el que pierda su vida, que esté dispuesto a no gozar la vida y andar en el mundo, aunque eso no es gozo. Lo que la persona está recibiendo no es gozo, son momentos de placeres. Pero esos momentos de placeres traen sus facturas y cobran caro. Entonces no es una verdadera vida. Dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por causa de Cristo. El que deje aquello, lo otro, por causa de Cristo, ganará su vida. No significa eso, no está diciendo que somos salvos por las obras que hagamos. Cuando venimos a Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, porque por gracia, es un regalo de Dios, es un don de Dios, la gracia es de Dios, la salvación es de Dios y no podemos comprarla, pero nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida y dedicarnos a Él. ¿Qué significa? Eso implica entonces que el seguir a Cristo no es yo ser salvo y ya y hacer lo que yo quiero y vivir como yo quiero. Es seguir a Cristo implica dedicarnos a Él, andar sirviéndole a Él. Mire Marcos 8, 34 y 35. Marcos capítulo 8,
versículos 34 y 35. Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35. Dice el Señor Jesucristo, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, el seguir a Jesucristo implica negarse. Negarnos a nosotros mismos, y es lo que está diciendo, el que ama su vida no se está negando, está deseando hacer lo que su cuerpo quiere, lo que su vida quiere, lo que yo quiero, lo que la naturaleza de todos nosotros quiere. Todos nosotros queremos andar haciendo lo que nos dé la gana, todos. Pero hay una cosa, el Señor viene a nuestras vidas y el Espíritu Santo entonces comienza a obrar en nuestras vidas, y nuestros gustos el Señor los va cambiando. Va cambiando nuestros malos hábitos, los va cambiando, transformando en hábitos de piedad. Entonces nosotros vemos que el Señor dice en el 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Usted ve cómo están asociados esos dos versículos, a negarse y seguir. Y dice que por Cristo y el Evangelio. Entonces a veces nosotros decimos, yo he dado todo por Cristo y el Evangelio. No queremos predicar la palabra, no queremos andar en vida nueva, no queremos agradar al Señor con nuestra vida. Consideramos un sacrificio, y además a veces ni pensamos en sacrificio de ir a la iglesia, de predicarle a otro, la salvación que Dios nos ha dado, Dios nos ha comprado con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, si nos compró con la sangre de Cristo, no nos pertenecemos y vivimos como que somos dueños de nosotros. Aunque en el momento de dificultades, muchas veces, entonces ahí clamamos al Señor. Sí, pero el Señor está en todo momento con nosotros, y está en nosotros por medio del Espíritu Santo, cuando verdaderamente hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Él está en nuestro corazón, Él está ahí, Él no se ha ido. Nosotros somos los que nos vamos alejando. Pero Él quiere que nosotros estemos sirviéndole, porque cuando en el Antiguo Testamento decían servir a Dios, era seguirle, era dedicarse a Él. Así como hacían cuando Dios le decía, no sigan en pos de los ídolos, porque le servían, le adoraban, hacían sacrificios, hacían de todo, hasta sacrificaban a niños, a los hijos, los quemaban, los lanzaban a lugares, hacían sacrificios de los niños, porque para servir a su Dios. Pero no, Dios el Padre dice, no, Jehová dice, no sacrificarás a tus hijos. Tú eres el que tiene que sacrificar tu vida. Tú eres el que tiene que entregarte. Soy yo que tengo que entregarme, sacrificar mi vida si es necesario para yo servir verdaderamente al Señor. Y por eso decimos, si le sirves, le sigues. Si le servimos, tenemos que seguirle. Tenemos que seguirle, tenemos que entregarnos. Vemos en tercer lugar y último, servirle. Quien desea seguir al Señor Jesucristo debe servirle y seguirle. Servirle. Dice, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Significa que algunos decían servirle, pero no le seguían. Cuando nosotros decidimos servir al Señor, decidimos seguir al Señor. Cuando creímos en Él, nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal. No solamente mi Salvador, es también mi Señor. Mi Salvador es el que me salvó. Por ejemplo, está en un río y alguien se está ahogando y viene alguien, lo salva y lo saca del agua. Ya, ay, me salvó. Pero hasta ahí llegó todo. No le sigue. Pero el Señor dice que Él nos salva, y ahora nosotros tenemos que seguir a Él en nuestro andar diario. Seguirle, servirle. Dice en Romanos 14, 18. Vamos a ver, Romanos 14, 18. Romanos capítulo 14, versículo 18. Romanos capítulo 14, versículo 18.
Romanos 14, 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El servir a Cristo es agradable a Dios. Dios se agrada cuando servimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros nos dedicamos a Él. Si le sirves, entonces debes seguirle. El Señor nos habla en San Juan 10, 27. ¿Qué dice acerca de las ovejas? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Primero, ¿qué es lo que hacen eso? Lo que hicieron los griegos, pidieron hacer los griegos. Vamos a buscarlo. San Juan 10, 27. Los griegos hicieron algo, quisieron ver a Jesús. No dice si llegaron a verlo, a conocerlo, pero ellos quisieron. Sí vemos que luego, en Hechos, muchos griegos hicieron profesión de fe, se convirtieron, le siguieron a él. No solamente lo conocieron, sino que le siguieron. Mira el versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz. Lo primero es que la oyen. Nosotros vemos que los griegos fueron tras Jesús, querían conocer a Jesús, lo conocieron. Pero vemos aquí que el Señor nos dice que ellos oyeron la voz. ¿Cuál fue la voz que oyeron? Bueno, Felipe y Andrés oyeron la petición de los griegos. Y entonces Felipe y Andrés, los mensajeros del Señor, fueron y le dieron la buena nueva, o le dijeron al Señor Jesucristo que los griegos querían conocerlo, querían verle, querían conocerle. Entonces nosotros vemos el medio. Ellos oyeron. ¿Por qué querían conocer a Jesús? Porque habían oído hablar de Jesús. ¿Por qué Zaqueo quería conocer a Jesús? Porque había oído hablar de Jesús. Entonces usted y yo como siervos, Dios quiere que, Jesucristo quiere que le sirvamos haciendo conocer a Jesús, hablando de Jesús, para que oigan la voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor. Cuando usted conoce al Señor Jesucristo, recibe a Jesucristo, Él le conoce. Él en ese momento, usted comienza a conocerle. Él entra a su corazón por medio del Espíritu Santo y hay una relación de Salvador, de Señor, de pertenencia. Y dice: mis ovejas oyen mi voz y las conozco, pero no se queda ahí. Y me siguen. La pregunta que yo tengo que hacer: ¿realmente estoy siguiendo al Señor? No, la pregunta que yo tengo que hacerme no es: ¿estoy yo yendo a la iglesia? ¿Estoy yo predicando? ¿Estoy estudiando, preparando mensajes? ¿Estoy yo? No, si de verdad yo tengo una relación personal con Dios. Porque puede ser un conocimiento teórico, un conocimiento de información, pero no una relación con el Señor. Si tenemos una relación con el Señor de siervos, vamos a seguirle donde quiera que Él nos mande, aunque tengamos a veces miedo de hablarle a alguien, miedo de ir allí, porque me puedo contagiar, o se me pega aquello, el COVID. Antes del COVID había cuántas cosas había. Pero, y nosotros no andamos en la guagua, en los carros. Y yo ando en guagua y yo ando en carro público, que yo no ando en una jipeta y que yo no sé lo que están pasando. No, yo estoy igual que cada uno de ustedes, pasando lo mismo. Y cuando uno está ahí, que ya en la guagua ya van parados, para usted en la mañana conseguir una guagua para ir a la feria o algo así, usted tiene que va allí a la Duarte frente a, usted tiene que, en la 27, usted tiene que ahí, para llegar, tiene que encaramarse en una guagua, aunque esté llena. Distanciamiento. El distanciamiento de un abrazo. Le tienen el cocote agarrado a uno. Como decía un hermano. Digo, oye, pues, decía, me ponen a pecar ahí, está esa mujer agarrando a uno y uno tiene el brazo por aquí, mira por donde quiera. Entonces, realmente, y en la iglesia entonces, ¿qué tal cosa? Al trabajo, vamos a todo lugar. Entonces nosotros vemos que seguirle en nosotros, obedecerle. Dice: oye mi voz, yo la conozco y me siguen.
Vemos nosotros que el Señor, mira el 21, en San Juan 21, 22. San Juan 21, 22. San Juan 21, 22 dice así. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Le dijo a Pedro. Le dijo a Mateo, cuando estaba en el banco sentado ahí en los tributos, ahí cobrando impuestos, le dijo, Mateo, sígueme. Y Mateo le siguió. Y fue uno de sus discípulos, estuvo siempre. A cada uno de ellos llamó, sígueme. Y ellos le siguieron. Ellos sabían lo que implicaba seguir a Cristo. Era ir a todo lugar. Y unos dijeron, Señor, yo quiero ir. Mira, ¿y dónde vives? Dice, las zorras tienen su madriguera, su cueva, tienen donde dormir. Yo no tengo ni donde recortar la cabeza. Está dispuesto a seguirme. Ay, es que yo tengo primero que enterrar a mi papá y tengo que esperar que él se muera y tengo que... Entonces tenemos nosotros que estar dispuestos a seguir al Señor, aunque muchas veces tenemos que sacrificarnos por seguir al Señor. Y dice el Señor, sígueme. Ahora, cuando dice el versículo 26, mira el versículo San Juan 12, 26, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Dónde está el Señor? A la diestra del Padre, dice, ahí estará mi servidor. Donde yo estuviere, si yo sigo a Cristo, acompaño a Cristo, estoy con Cristo, dice que con apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice, yo quisiera estar con Cristo, que es muchísimo mejor, en la presencia del Señor. Pero significa, Él nos promete y tenemos la garantía que un día estaremos con el Señor. Pero mientras tanto, el Señor está en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. O sea, no tenemos que llegar al cielo para que el Señor esté presente. Tenemos al Padre, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos al Señor Jesucristo. Ahora nosotros vemos, dice que si le sigues por seguirle y acompañarle, ¿qué sucederá? Dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Además de que nosotros, el siervo del Señor, que sigue al Señor, va a estar con el Señor, el Padre le honrará. Le honrará, me honrará. Pero yo no soy digno. No somos dignos de que el Padre nos honre. Pero dice, ¿a quién? A todos los creyentes, no dice, al que le sirve y le sigue. Le sirve y le acompaña. San Juan 14, 21. Vamos a ver. San Juan 14, 21. San Juan 14, 21 hasta el versículo 23 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. Por lo tanto, nosotros vemos que está implicando, cuando nosotros decimos que seguimos a Jesucristo, significa, estamos diciendo que le amamos. Estamos evidenciando que le amamos. Seguir a Cristo implica obedecer su palabra, sus mandatos, el obedecerle a Él. Dice en Proverbios 27, 18, Proverbios 27, versículo 18. Proverbios capítulo 27, versículo 18. ¿Qué dice? Quien cuida la higuera comerá del fruto. Quien cuida la mata de mango va a comer mango. Si usted en su casa siembra una mata, si no siembra una mata de cereza, la siembra, pero no la cuida, no va a comer. Si usted siembra maíz y no lo cuida, no lo limpia, la hierba lo va a ahogar y no va a comer maíz. Y dice, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Entonces el Señor nos manda a nosotros
a cuidar los intereses del Señor Jesucristo. Y por eso dice que entonces el que lo hace, dice el versículo 18, tendrá honra. Por eso es que dice aquí que mi Padre le honrará. ¿Pero a quién? Aquel que sirve y sigue al Señor Jesucristo. Para usted, para una persona poder seguir, decir que sirve a Jesucristo, debe primero desear conocer a Jesucristo, debe de servir a Jesucristo, estar dispuesto a amar más a Jesucristo que su propia vida y sus propios deseos, sus propios gustos, y debe entonces servirle en espíritu y en verdad. Y eso implica que seguirá al Señor, seguir al Señor, y si le sigue, eso implica que está guarda sus mandamientos, obedece en todo lo que el Señor nos manda. Por lo tanto, el Señor nos manda a nosotros que si decimos que somos seguidores de Cristo, si somos servidores de Cristo, debemos de seguirle en verdad, debemos de obedecerle, debemos de estar a acompañarle, seguir con Él. Y como dice, de servir implica de nosotros entregarnos, dedicarnos a Él, y no utilizarlo solamente para que me salve y ya. Tenemos nosotros que estar dispuestos a servirle, y si le servimos, debemos seguirle en todo momento, en toda situación. No importa lo que suceda, no importa cómo nos sintamos, es seguirle a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y Él nos conoce. Y Él dice que sus ovejas le oyen su voz, le conocen y le siguen. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Oh Señor, te rogamos que nosotros podamos seguirte a todo lugar que tú vayas, en todo momento, a todo lugar donde nos envíes, que vayamos a hablarle a toda persona. Oh Señor, que tu Santo Espíritu está ahí dispuesto a poner las palabras necesarias para que nosotros le sirvamos. No es solamente servir como ministro, como pastor, como diácono en una iglesia, como maestro, es servirte cada día en obedecer lo que tú nos mandas, en que la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas, para que glorifiquen a tu Padre, Señor, y que nosotros podamos ensalzar tu nombre con nuestra vida. La forma de hablar lleve honra y gloria a ti, Señor. Guárdanos, guíenos, y que seamos siervos que te siguen en espíritu y en verdad, y que te adoran en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo. El servicio ha concluido.